Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Millicet y esto es Matemática. La actividad número 4 tiene como título Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Hola, en la actividad anterior revisamos información importante para proponer un proyecto participativo. En esta actividad representaremos las características de la población con gráficos y medidas estadísticas para interpretar la información que contiene y compararla con la información de la encuesta nacional. A partir de ello, plantearemos conclusiones sobre la discriminación en la comunidad para sustentar las acciones que propondremos en el proyecto participativo. En este video nosotros realizaremos los gráficos estadísticos y también las interpretaciones y conclusiones respectivas acerca de la encuesta que realizamos en la actividad anterior. En la segunda parte realizaremos las comparaciones con la encuesta nacional propuesta y además también veremos la medida estadística que es la media aritmética. Representamos con gráficos estadísticos las características de la población de nuestro estudio. Una vez concluida la elaboración de las tablas de frecuencia, las representaremos con gráficos estadísticos. Para ello debemos responder las siguientes interrogantes. ¿Cuál o cuáles serán los gráficos estadísticos más pertinentes para representar la variable edad? Los gráficos estadísticos más pertinentes para la variable edad es el histograma y polígono de frecuencias, porque es una variable cuantitativa continua. ¿Pero qué es un histograma y cómo se elabora? Un histograma muestra la acumulación o tendencia de la variabilidad o dispersión y la forma de distribución de los datos. Se elabora mediante rectángulos continuos. Esta parte la veremos más adelante en la hora en que vamos nosotros a elaborar nuestros gráficos estadísticos. Y por último tenemos qué es un polígono de frecuencia y cuáles son sus características. Un polígono de frecuencia viene a ser la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase con las caras opuestas a la base de cada barra rectangular del histograma, cuyas características son las siguientes. Es una curva de distribución de frecuencias o datos continuos. Es una línea además que une los puntos medios de distribución de los puntajes del histograma. Se puede construir de forma conjunta o independiente del histograma. Representa además curvas de crecimiento y desarrollo, signos vitales, puntajes y por último el polígono de frecuencia relativa acumulada, también denominado ojiva o curva, se traza como línea continua sin tener en cuenta la frecuencia cero. Estas son algunas características que te presentamos y que lo propone la plataforma Aprende en Casa, pero ahora vamos con la resolución de los gráficos estadísticos. Y para eso te presentamos nuestro propósito. El propósito de la actividad número 4 es la siguiente. Elaboramos gráficos estadísticos, interpretamos y realizamos conclusiones a partir de la información de una encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. Además, encontramos la media aritmética de una de las variables de estudio y lo analizamos. Aquí te mostramos los criterios de evaluación que deberás tomar en cuenta para la evaluación de tus aprendizajes. Para representar y analizar los datos organizados ya en tablas de frecuencias, vamos a repasar los gráficos estadísticos y media aritmética. Gráficos estadísticos en esta parte 1 y la media aritmética en la parte número 2, que ya lo estaré colgando en el transcurso de esta semana. Muy bien, entonces empezamos con las nociones básicas acerca de la representación de la información mediante gráficos estadísticos. Pero recuerda que un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. De hecho, aquí te mostramos los dos gráficos estadísticos que vamos nosotros a aplicar para variables cuantitativas continuas, que son el histograma, como lo observas aquí, y el polígono de frecuencias. Veamos entonces de lo que se trata con el histograma. El histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos, lo habíamos dicho ya. La naturaleza gráfica del histograma permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. Entonces veamos un ejemplo para poderlo entender y recordar ya nuestras nociones que hemos visto en la
en la experiencia número 1. A partir de la siguiente tabla de frecuencias, se elabora un histograma y el polígono de frecuencias para la variable edad. Aquí tenemos las clases que representan a esa variable, las marcas de clase y sus frecuencias que observas aquí. Muy bien, entonces veamos cómo es que se elabora el histograma. Muy bien, para elaborar nuestro histograma para datos agrupados, y además es una variable cuantitativa continua, la variable edad, se realizan los siguientes pasos. Primero, en el eje de las abscisas, que son el eje X, se grafican las clases, y en el eje Y, que es de la ordenada, se grafican las frecuencias. Entonces aquí tenemos, mira, el eje X, aquí están las clases que representa a la variable edad. Recuerda que estas son las clases y lo que van aquí vienen a ser los límites inferior hasta el límite máximo superior, que sería 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 y 60. Son todos estos límites que tú ves aquí más el superior máximo, que es 60. Muy bien, y luego nosotros aquí graficamos también nuestro eje vertical, el eje Y, que está representado por las frecuencias. En este caso hemos escogido las frecuencias absolutas, que vienen a ser la cantidad de entrevistados o encuestados. Y colocamos aquí 2, 4, 6 hasta 16, observando cuáles son los valores que tiene la frecuencia absoluta. Yo observo aquí que va hasta el valor máximo de 16, por eso es que lo he enumerado de 2 en 2 hasta llegar a este número. Muy bien, eso es entonces lo primero que tienes que realizar para graficar tu histograma, los ejes coordenados. Como segundo paso construimos los rectángulos, pero los rectángulos vienen a ser justamente la gráfica del histograma, que son rectángulos verticales y que parten desde el eje X hacia arriba. Entonces acá nos dice, la altura de cada rectángulo debe mantener la proporcionalidad entre las frecuencias de los datos de cada intervalo. ¿Cómo así? Observa aquí, si aquí ya tenemos nosotros los límites de las marcas de clase, lo que tenemos que hacer es ver nuestra tablita, la primera clase que va de 12 a menos de 19, que sería este intervalo de 12 a menos de 19, y aquí voy a levantar mi primer rectangulito que va hasta llegar a su frecuencia absoluta, que es 16. Entonces levantamos el cuadrito hasta 16. Ahí está. Esa sería entonces mi primera barra, mi primer rectángulo. El siguiente viene a ser de la segunda clase, que va hasta el número 8. Ahí está el número 8 de color rosado y lo llevamos hasta acá. Ahí está, hasta el número 8. La siguiente clase la levantamos hasta el número 9 de color amarillo. Lo levantamos hasta ahí. Luego la siguiente clase, que es de 33 a 40, lo levantamos también hasta el mismo valor 9. La siguiente clase es de 40 a 47, levantamos hasta el número 7. Y luego la otra clase es de 47 a 54, es esta, y la levantamos hasta el número 6, dice aquí, de color moradito. Ahí está, hasta el número 6. Y por último, la última clase lo levantamos, el rectángulo, hasta el valor de 9 de color rojito. Y ahí tendríamos entonces la representación gráfica mediante un histograma. Como tú puedes observar, son barras continuas, justamente son continuas porque se está tratando de variables continuas. Muy bien, además, una vez que ya tengamos graficado, anotamos el título al que pertenece el histograma y además la fuente de este gráfico. Como este es nuestro primer gráfico, le vamos a colocar el nombre gráfico 1 y aquí en la parte inferior estamos colocando la fuente de donde se registran los datos de este gráfico estadístico, pues de la encuesta sobre la discriminación en mi comunidad. Si tú deseas, por encima de las barras que tú estás observando, le puedes colocar los porcentajes correspondientes. Muy bien, eso fue el histograma. Ahora, a partir de este histograma, nosotros vamos a poder elaborar nuestro polígono de frecuencia. Muy bien, entonces, del ejemplo anterior, elaboremos nuestro polígono de frecuencias. Tenemos aquí nuevamente ya lo graficado. Y tener en cuenta algo, que en nuestro polígono de frecuencias nosotros vamos a trabajar con la tablita también porque vamos a ubicar aquí las marcas de clase. Las marcas de clase que van desde 15,5 hasta 57,5. Este 15,55 viene a ser la mitad, ¿verdad?
la mitad de la suma de los límites de cada clase. Quiere decir que el primer intervalo, que es la primera clase que se ubica aquí, que va de 12 a 19, la marca de clase se ubicará aquí, en el centro. Entonces, colocamos en cada una de ellas sus marcas de clase: 15,5, 22,5, 29,5, hasta 57,5, que es la última marca de clase que se ubica en la mitad de esa clase, de ese intervalo. Muy bien, adicionalmente vamos a colocar otra marca que está antes de la primera, en la misma distancia de las demás, y también otra marca que está después de la última marca de clase, a la misma distancia que están las demás. Entonces, ¿qué valores voy a colocar aquí? Pues va a ser un valor que es similar a los que se ha obtenido con los demás. Es decir, de 15,5 se le aumentó ¿cuánto para llegar a 22,5? 7, ¿verdad? Entonces, acá ¿qué número será si estamos colocando un valor antes? 15,5 menos 7, 8,5. Ahí está. Y aquí ubicamos uno que está después, es decir, 57,5 más 7, que sería 64,5. De tal manera que estén a la misma distancia, ¿sí? Ya está. Ahora, una vez que hemos ubicado las marcas de clase, pues empezamos a colocar los puntos que se ubican en la parte superior de esta barra, en el mismo eje de la marca de clase, en el mismo eje vertical. Entonces aquí colocaríamos el primer puntito, el otro punto estaría aquí, en la mitad, acá también en la mitad, aquí también en la mitad y aquí también en la mitad. Ahí está. Y finalmente vamos a unir estos puntos mediante una línea, que empezamos desde esta marca que habíamos colocado adicional hasta el primer punto y así sucesivamente. Entonces ahí unimos, mira, todos los puntos los estamos uniendo y terminamos aquí en la última marca adicional que hicimos. Muy bien, ahí está entonces ya graficado nuestro polígono. Este es el polígono, esta línea que tú ves aquí, que está de manera consecutiva uniendo cada uno de los puntos que se han ubicado en la parte superior de las barritas. Muy bien, eso es todo. Ya está, entonces ya tenemos nuestro histograma, ya tenemos nuestro polígono de frecuencias y ahora vamos con las interpretaciones. Muy bien, entonces para las interpretaciones nosotros vamos a leer nuestros gráficos. Aquí, como puedes observar, tenemos tanto el histograma como el polígono de frecuencias. Entonces, para interpretar, recuerda que se realiza mediante lo que observamos aquí en los datos procesados que se pueden visualizar en esta tablita. Entonces podemos observar aquí lo siguiente. Tenemos una barra bien grande, que es esta barra de color celeste, y también le sigue esta barra de color rojo, que es en el mismo tamaño con la barra de color amarillo y la barra de color mostaza. Luego ya viene la barra de color rosado un poco menor, luego le sigue la barra verde y por último esta barra de color morado. Entonces podemos aquí también tomar como el ejemplo acerca de las interpretaciones de las tablas con las barras más grandes, en este caso esta barrita, y la barra más pequeña, y también puedo hacer una interpretación acerca de las barras que tienen igual tamaño, como son estas tres. Cada una de las barras están en referencia a una marca de clase. Recuerda que esta longitud del ancho de cada barra representa su marca de clase. Entonces decimos lo siguiente. Se observa que la mayor acumulación de personas se encuentra en la primera clase con 16 personas. Como se puede observar aquí, la barra celeste es la más grande y va hasta 16, y esta barra corresponde a las marcas de clase desde 12 a menos de 19 años. Y esta barra asimismo representa, como tú puedes observar, el 25%. Por lo tanto, decimos lo siguiente, es decir, el 25% de los encuestados son de 12 años de edad o mayores, pero menores de 19 años, como se puede observar. En ese sentido, el histograma muestra la acumulación de personas que tienen edades igual o mayores a 12 años, pero menores que 19, ¿no?
Ya la última línea que está aquí yo ya no lo escribiría porque es lo mismo de lo que estamos escribiendo acá, ¿no? Pero es lo que lo pone la plataforma. Yo te hago la acotación que hasta aquí estaría bien, ya no sería necesario lo de acá. Es como redundar en lo que uno habla, ¿no? Luego puedo fijarme en la barra más pequeña, que corresponde a la marca de clase desde 47 años de edad a menos de 54 años, y que esta barra tiene una acumulación de 6 personas, como se puede observar aquí, y este 6 representa en porcentaje el 9%. Entonces podemos decir lo siguiente: solo 6 personas, es decir, el 9%, son personas que tienen de 47 a menos de 54 años de edad. Esto quiere decir que solo se encuestó a 6 personas que tienen 47 años o más, pero menos de 54 años de edad. Ya está. Entonces esto de acá también sería algo redundante. Podríamos obviarlo y solamente quedarnos con lo primero, con el primer enunciado. Y bueno, otra interpretación que podemos hacer es acerca de estas 3 barras que tienen la misma longitud, pero que pertenecen a clases distintas, cuya acumulación va hasta 9. Ese 9 que representa el 14%. Entonces decimos lo siguiente: asimismo, el histograma muestra con bastante claridad que hay 3 clases que acumulan la misma cantidad de personas, es decir, que cada clase considera a 9 personas, o en su equivalente, que sería al 14% del total de encuestados. Hasta ahí estaría perfecta la interpretación. Luego viene por acá un detalle que es hablando más acerca de las clases. Así, hay 9 personas que tienen 26 años. Mira, esta primera clase de la primera barra, 26 años o más, pero menores de 33. Otras 9 que tienen de 33 años o más, pero menores de 40 años. Y otras 9 más que tienen entre 54 años de edad y menos de 60 años. Ahí están entonces algunas de las interpretaciones. Una vez que hacemos estas interpretaciones, podemos llegar a conclusiones. Las conclusiones ahora son pues a partir de esas interpretaciones, y se pueden plantear algunas como las siguientes. De estas interpretaciones que lo hemos anotado en la anterior diapositiva, vamos a dar algunas conclusiones. Por ejemplo, de la primera interpretación podemos decir lo siguiente: que la mayor cantidad de personas encuestadas tienen 12 años o más, pero menos de 19 años. Aquí, por ejemplo, yo ya no estoy nombrando el valor procesado, porque el valor procesado aquí es 25%, o en su defecto es su frecuencia absoluta, que es 16. Otra conclusión puede ser la siguiente: si ya aquí hablo de la mayor cantidad, puedo hablar también de la menor cantidad. La menor cantidad de personas encuestadas tienen desde 47 años hasta 53 años de edad. Y por último, otra conclusión podría ser que los grupos de personas formados de acuerdo con la variable edad no son uniformes. Como podemos recordar en las interpretaciones que hicimos aquí, tenemos por ejemplo las barras, que son una muy grande, la otra un poco medianas, la otra más pequeña, pero no guardan una uniformidad. Por ejemplo, aquí este grupo que está acá más o menos está uniforme porque va por ahí, pero ya aquí cuando vemos una barra más grande que otra, ya no estamos hablando de una uniformidad de datos en cada una de las clases mostradas. Entonces, por eso es que nosotros concluimos así, que los grupos de personas formados de acuerdo con la variable edad no son uniformes. Repasando ya con este ejemplo lo que son el histograma, el polígono de frecuencias con sus interpretaciones y conclusiones, vamos a la resolución de la situación planteada, que fue acerca de la encuesta que nosotros realizamos la sesión anterior, en el cual elaboramos en cada una de las preguntas sus tablas de frecuencia. Entonces, previamente tenemos estas preguntas. A partir de la información revisada, elaboramos el histograma y el polígono de frecuencias para una de las variables cuantitativas de la encuesta, que es de la primera pregunta, que tiene acá su tabla número 1. Y para las demás, como ya les dije, elaboraremos otro tipo de gráfico estadístico.
Entonces tenemos acá dos preguntas que nos plantea la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué título le pondrás a tus gráficos? ¿Qué título va a los gráficos? Si acá tenemos nosotros las tablas de frecuencias, en el gráfico va a ir el mismo título. Pero claro, ya no irá tabla, sino irá gráfico con el número que le corresponda de acuerdo a la variable y a la pregunta en la que esté. Entonces respondemos así. El título de los gráficos deben constar de número y nombre de la tabla al que pertenece. ¿Y cuáles serán las características de tus gráficos? ¿Qué debe contener mi gráfico? Mira, debe contener número de gráfico, nombre, el cuerpo, que lo vamos a ver, ejes, si es que estamos hablando de histogramas, de polígonos, de barras, pero si hablamos ya de gráfico circular, ahí ya no habría ejes, pero todos los gráficos, así como las tablas, deben de tener su fuente, de dónde es que sale esa información. Muy bien, entonces ahí está. Vamos entonces ahora sí a elaborar para la pregunta número 1, que es con histograma y polígono de frecuencias. Aquí está. Pregunta 2 será con gráfico de barras. Pregunta 3 también con gráfico de barras. La pregunta 4 será con gráfico circular. Y la pregunta número 5, que es esta, será con gráfico circular. Ahí están las tablitas. Vamos entonces con la primera. Histograma para la tabla número 1, que es sobre la pregunta número 1, que fue de la participación en la encuesta sobre discriminación, pero según edad. Entonces, para elaborar nuestro histograma para datos agrupados se realizan los siguientes pasos. Primero, vamos a ubicar los ejes coordenados, ¿cierto? Entonces en el eje X graficamos y ubicamos acá los límites de las clases, ¿sí? Todos los límites inferiores, mira, 7, 10, 13, 16, 19 y le agregamos el último límite superior que es 22. Ahí está, de 7 a 22. Y esto representa a la variable edad, ¿cierto? Luego tenemos el eje vertical, que es el eje Y, que va a representar a las frecuencias absolutas, que representa la cantidad de entrevistados. Como la frecuencia absoluta, observa la tabla, va desde 1, que es el menor dato, hasta 14, entonces yo he creído conveniente numerar desde 2 hasta 14, de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Uniformemente tienen la misma distancia. Ya está. Entonces, una vez que hemos colocado los ejes coordenados, pues ahora vamos a construir los rectángulos que va a representar a mi histograma. Entonces, desde 7 a 10 se levanta hasta la frecuencia absoluta de 14. Entonces, de 7 a 10 va aquí y lo vamos a levantar hasta 14. Ahí está. Luego tenemos aquí la otra clase que va de 10 a 13, se levanta hasta 10. Vamos a levantar entonces de 10 a 13 de color fucsia hasta 10. Ahí está. Luego tenemos la siguiente, que es de 13 a 16 y lo vamos a levantar hasta 4. De 13 a 16 levantamos nuestro rectángulo hasta 4. Siguiente sería de 16 a 19, lo levantamos hasta 1. Entonces aquí solamente hasta 1, que estaría hasta acá, ¿no? Ahí está. Y de 19 a 22 también se levanta hasta 1, que es su frecuencia absoluta. Ahí está. Ya está graficado nuestro histograma, facilito y al toque. Colocamos entonces ahora sí el título al que pertenece este histograma, que sería el gráfico número 1, porque corresponde a la tabla número 1, con su nombre, participación en la encuesta sobre discriminación según edad. Es la misma que está en la tablita. Y al final se coloca la fuente, que es encuesta sobre la discriminación en mi comunidad. De aquí se ha sacado esta información. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro histograma. Vamos con el polígono. Para el polígono de frecuencia, que sería el paso 2, nosotros debemos de guiarnos de nuestro histograma o en todo caso simplemente con las marcas de clase, no hay problema. Entonces vamos a ubicar aquí las marcas de clase. Aquí traemos a nuestra tablita para poder colocar las marcas de clases que van de 8,5, 11,5, 14,5, 17,5 y 20,5. ¿Dónde se ubican las marcas de clase? En la mitad
de cada una de las clases que tenemos acá en el eje X. Entonces, de la primera clase de 7 a 10, aquí en la mitad se ubica la marca de clase 8,5, de 10 a 13 la siguiente marca de clase, y así sucesivamente colocamos en la mitad las marcas de clase. Una vez que tengamos las marcas de clase aquí, añadimos dos más, una que está antes de la primera y otra que está después de la primera marca de clase, ¿no? Entonces, a la misma distancia ubicamos acá 4,5 y aquí ubicamos 23,5. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que van aumentando de 3 en 3. 8,5 más 3, 11,5 más 3, 14,5 y así sucesivamente. 20,5 más 3, 23,5. 8,5 menos 3, para ver el anterior, sería 4,5. Ya está. Y ahora sí, ubicamos los puntos superiores que se ubican en la mitad de la parte superior de cada barra. Y aquí está. Si este es 8,5, levantamos hasta acá en la mitad y ahí se ubica el puntito. Acá también en la mitad, que corresponde a cada marca de clase. Aquí también y aquí también. Y ahora sí, unimos con tu regla, trazas desde este punto que hemos ubicado aquí, esta marca adicional, hasta el primer puntito y así sucesivamente lo unimos hasta llegar hasta la última marca adicional. Y esta línea roja es la que representa nuestro polígono de frecuencias. Muy bien, ahora vamos a hacer algunas interpretaciones nada más. Vamos a hacer por aquí 2 interpretaciones y si tú deseas puedes hacer otras más. Primera interpretación, hablamos de la barra más grande. La barra más grande, la barra de color celeste, que llega hasta la frecuencia absoluta de 14 y además esta barra va de 7 años de edad a menos de 10. Entonces podemos decir acá lo siguiente: se observa que la mayor acumulación de personas se encuentra en la primera clase con 14 personas, es decir, el 47%. Si gustas acá lo puedes anotar el porcentaje, o si lo tienes a la mano la tabla de frecuencias correspondiente a este gráfico, lo puedes observar y colocarlo aquí. El 47% de los encuestados son de 7 años de edad o mayores, pero menores a 10 años. En ese sentido, el histograma muestra la acumulación de personas que tienen edades iguales o mayores de 7 años, pero menores de 10. Siguiente interpretación, hacemos lo mismo, pero ahora observa aquí que no solamente hay una barra que es más pequeña, sino que son 2 barras las más pequeñas y que corresponden a la frecuencia absoluta igual a 1. Entonces vamos a decir lo siguiente: asimismo, el histograma muestra con bastante claridad que hay 2 clases que acumulan la misma cantidad de personas, es decir, que cada clase considera a una persona o en su equivalente al 3% del total de encuestado. Eso lo puedes observar, el 3% en la tablita. Así, hay una persona, podemos decir aquí, que tiene de 16 años o más, pero menos de 19, y otra persona que tiene de 19 años de edad o más, pero es menor que 22. Esas serían entonces las interpretaciones que hemos dado de esta tablita. Conclusión que podemos llegar aquí. Vamos a ver nuestra conclusión. La primera conclusión que podemos hacer es acerca de que aquí observamos que la mayoría de los encuestados tienen una edad de 7 y menores de 10. Entonces decimos lo siguiente: la mayor cantidad de personas encuestadas tiene 7 años o más, pero menos de 10 años de edad. Igual podemos decir algo de los encuestados que tienen una frecuencia igual a 1 y que van de 16 a 19 y de 19 a menos de 22. Entonces decimos lo siguiente: la menor cantidad de personas encuestadas tienen desde 16 hasta 19 años de edad o de 19 años de edad a menos de 22 años. Estoy hablando de la mayor cantidad, de la menor cantidad, y también podemos decir acerca de cómo están distribuidos los datos a través de la forma de sus barras. Y como observamos, estas barras no son uniformes, por lo tanto decimos que los grupos de personas formados de acuerdo con la variable edad no son uniformes.
hay una gran variedad, hay una dispersión de edades aquí. Muy bien, eso sería entonces lo que corresponde a la pregunta número 1. Ahora vamos con la pregunta número 2. Para la pregunta número 2, entonces, vamos a representar la información mediante gráficos estadísticos, pero esta vez utilizando barras y también gráfico circular. Como puedes observar aquí, el gráfico de barras tiene un aspecto similar al histograma de frecuencia. Sin embargo, como puedes notar aquí, la diferencia es que no son barras continuas, sino son barras separadas a igual distancia. Y en el gráfico de pastel observas aquí que es un gráfico circular, así también se le llama, y que además se colocan los porcentajes. Para poder graficarlo necesito obtener su equivalente, la medida, pero dada en grados, teniendo en cuenta que toda esta vuelta mide 360 grados. Muy bien, entonces un gráfico de barras es utilizado para representar la distribución de frecuencias de una variable cualitativa, ¿sí? Que es lo que vamos a ver nosotros con todas las preguntas que tenemos, o también lo puedes utilizar para variables cuantitativa pero discreta. En nuestro caso lo estamos utilizando para lo que es cualitativa. Bueno, puede graficarse en forma horizontal o vertical. En nuestro caso vamos a utilizar de forma vertical. Y en el gráfico de pastel consiste en dividir un círculo en sectores, como puedes observar, cuya superficie y ángulo sean proporcionales a las cantidades correspondientes a cada categoría. Es decir, vamos a hallar su equivalente en una medida de ángulos. Dado que los sectores circulares dependen de su ángulo central, estos se determinan estableciendo la proporcionalidad respecto a 360 grados, que es el ángulo central de la circunferencia. Entonces vamos a resolver esta situación. Aquí está la tabla número 2, que era sobre la participación en la encuesta sobre discriminación, pero según sexo. Aquí teníamos la tabla, fueron 18 personas del sexo femenino y 12 personas del sexo masculino. Entonces, para el gráfico de barras yo trazo mis ejes, tanto el eje horizontal como el eje vertical, y voy a colocar aquí en el eje horizontal las categorías, en este caso categoría femenino y masculino, y en el eje vertical coloco las frecuencias, que son en este caso 12 y 18. Luego coloco el título, que es el gráfico número 2, porque es de la pregunta número 2, de la tabla número 2, cuyo nombre es participación en la encuesta sobre discriminación según sexo. Es la misma que está en la tablita. Y bueno, aquí ya teniendo nuestros ejes coordinados, vamos a levantar la barra para la categoría femenino. La categoría femenino me dice que va hasta 18, entonces yo trazo mi primera barrita que va hasta 18 nada más, y puedo colocar acá en la parte superior el porcentaje al que corresponde, que es de 60%. En la siguiente categoría de masculino, levanto la barra que debe de tener el mismo ancho del que yo he graficado aquí, hasta la frecuencia absoluta, que es 12. Entonces levanto, ahí está, y coloco encima en la parte superior su etiqueta en porcentaje, que le corresponde el 40%. Y ya está. Esto sería entonces el gráfico de barras para mi segunda pregunta correspondiente a la tabla número 2. La interpretación es algo simple. Acá podemos observar lo siguiente: del total de encuestados, que son 30, ¿sí?, el 60% corresponden al sexo femenino, es decir, 18 mujeres. Y por otro lado puedo decir, asimismo, 12 que son del sexo masculino representan el 40% de los encuestados. Muy bien, hemos dado la interpretación y como conclusión podemos decir lo siguiente: la mayor cantidad de personas encuestadas han sido mujeres, ¿no?, porque son del sexo femenino, y la menor cantidad, hombres. Ahí está la conclusión hecha, y con eso hemos terminado la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 3. En la pregunta número 3 estuvo relacionada al título ¿Alguna vez sintieron discriminación? Si esa es la tabla número 3, entonces nuestro gráfico será gráfico número 3. Graficamos los ejes coordenados. En el eje X van las categorías
sí y no, ahí están. Y en el eje vertical, el eje Y, van las frecuencias absolutas, que tenemos el 3 y el 27. Levantamos las dos barras. La primera barra que vamos a levantar va a ser del sí, que va hasta la frecuencia de 27, o sea, hasta aquí. Levantamos acá nuestra barrita que va hasta 27 y en la parte superior colocamos la etiqueta que es 90%. En la siguiente categoría, que es no, levantamos también la barra que tiene el mismo ancho de la barra celeste, pero se levanta solamente hasta su frecuencia absoluta, que es de 3. Y en la parte superior podemos colocar la etiqueta en porcentaje que le corresponde el 10%. Ya está. Eso sería entonces nuestro gráfico de barras. Y ahora vamos a hacer alguna interpretación. Del total de encuestados, que son 30, el 90% que corresponden a 27 han respondido que fueron discriminados alguna vez en sus vidas. ¿Y qué podemos decir de la barra más pequeña? Por otro lado, solo el 10% respondieron negativamente, es decir, que su respuesta fue de no. Muy bien, ahora como conclusión, puedo concluir lo siguiente: la gran mayoría, ojo que acá ya no solamente digo la mayoría, sino que la gran mayoría, porque observo que es casi en su totalidad, es el 90%. Entonces decimos, la gran mayoría de personas encuestadas han sentido ser discriminadas alguna vez en sus vidas. Y la otra sería pues que hay una pequeña cantidad de los encuestados que aún no han sentido la discriminación en su persona, ¿no? Esas son dos conclusiones que podemos dar. Muy bien, hemos terminado con la pregunta número 3, vamos con la pregunta número 4, pero ya aquí vamos a aplicar el gráfico circular. Presta atención, tenemos nuestra tabla que también corresponde a variables cualitativas, cuyo título es tabla número 4, motivo de discriminación. Vamos a aplicar el gráfico circular. Voy a ampliar esta tablita, voy a hacer otra columna y aquí en esta columna vamos a encontrar el ángulo correspondiente a cada una de las categorías que tenemos acá. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicando esta fórmula. El ángulo va a ser igual a 360 entre n, donde n viene a ser el total de la muestra, el tamaño de la muestra, el número de encuestados. Y a ese resultado lo vamos a multiplicar por cada una de las frecuencias. Así obtenemos el ángulo para cada una de ellas. Entonces, como observo yo que acá lo que va a variar es la frecuencia absoluta, este otro factor yo lo puedo encontrar por acá. Puedo decir que 360 entre el tamaño de la muestra, ¿cuánto vale n? N vale 30 porque son 30 encuestados. Si yo divido 360 grados entre 30, eso me da 12 grados. Quiere decir que 12 grados lo voy a multiplicar a cada una de las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta de la primera categoría es 4 y decimos 12 por 4, 48 grados. Entonces ahí está la medida de mi primer sector circular. El segundo sector circular va a ser también igual a 12 por la frecuencia absoluta, que es 2, y eso me da 24 grados. El siguiente ángulo de mi sector circular sería 12 grados por la siguiente frecuencia absoluta, que es 5. 12 por 5 es 60 grados. El siguiente sería 12 por 4, me da lo mismo que acá, 48 grados. El siguiente sería 12 por 2, es 24 grados. Luego tendríamos 12 por 6, que sería 72 grados. 12 por 4, que sería 48 también, igual que acá. Y por último tendríamos 12 por 3, que sería 36 grados. Y así de fácil es como encontramos los grados correspondientes a cada una de las frecuencias absolutas. Ahora, si tú sumas todos los grados que hemos encontrado, nos va a dar pues el total del ángulo central de ese círculo que se va a formar aquí para poder colocar cada una de las categorías que representan cada sector. Bien, ahora colocamos nuestro título, número de gráfico, que es el 4, correspondiente a la tabla número 4. Ahí está su título, motivo de discriminación. Y lo primero que tienes que hacer es graficar tu círculo. Ya que estamos hablando de un gráfico circular, graficamos tu círculo, lo puedes hacer con tu compás, ahí está.
Y luego te ubicas en el centro y colocas tu transportador. Ahí está nuestro transportador. Y entonces con tu lápiz empiezas tú a señalizar. Por ejemplo, el primero es 48 grados. Entonces, si yo quiero ubicar el ángulo de 48 grados desde el centro, porque no te olvides que toda la vuelta de este ángulo central mide 360. Entonces, yo solamente quiero 48. Entonces, desde aquí puedes hacer acá, puedes hacer una línea, trazarlo para que te guíes y cuentas 48 grados. De aquí, de 90 a 100 son 10, 20, 30, 40 y acá es 45, 45, 47, 48, estaría por acá. Ahí está, le haces un puntito y ahora sí trazas con tu regla este sector circular que va desde el centro hasta aquí y desde el centro hasta acá. De tal manera que tendríamos todo este sector circular de esta forma. Ahí está. ¿Ven? Ya tracé mi primer sector circular y lo mismo haces para lo siguiente. Hacemos lo mismo también para 24 y para cada una de los ángulos que tenemos acá. Entonces, ahí está. Cuentas tú acá 24, trazas con tu reglita y aquí tendrías este otro sector que lo estoy pintando de color naranja. Igualmente hacemos con la siguiente, trazamos que es 60, tú mides, cuentas acá con tu transportador. Si ya el transportador aquí no nos alcanza, lo podemos nosotros girar. No te olvides que debe de conservar el centro, que no se mueva del centro, solamente lo giras y cuentas que de aquí hasta acá haya pues 60, ¿no? Que ya lo ubicamos, ahí está el 60 y así sucesivamente. Acá también contamos hasta 48 grados, ahí está. Luego sería este 48, ya está. Luego sería 24, que sería de aquí hasta acá. Luego tenemos 72 grados, contamos 72 hasta acá. Luego tenemos nuevamente 48, contamos 48 y finalmente 36 grados, que es pues lo que nos da acá, ¿no? Mira, acá tenemos 10, 20, 30, 36, ahí está, ¿no? Más o menos ahí te va a salir con tu transportador. Y listo, ya aquí le decimos chao a nuestro transportador y empezamos a ubicar los porcentajes correspondientes a los ángulos que nosotros ya hemos encontrado de nuestro sector circular. A 48 grados le corresponde 13%, ahí está. A 24 le corresponde 7, a 60 17, a 48 grados le corresponde 13% nuevamente, 24 son 7%, 72 grados son 20%, 48 grados le corresponde 13% y 36 grados le corresponde 10%. Y así hemos completado nuestro sector circular. Colocamos al costado la fuente de lo que representan estos colores. Por ejemplo, el color fucsia representa el color de piel, como ves aquí. El color naranja a la procedencia. El verde claro a la forma de hablar. El celeste a la lengua originaria. El morado por enfermedad. El otro color por rasgos físicos. El verde oscuro, otros. Y el 10%, el azul que está aquí, corresponde a que no hubo discriminación, ¿no? Ahí está la fuente, es la misma. Y entonces, una vez ya que tenemos graficado nuestro diagrama de pastel, hacemos interpretaciones, ¿no? Las interpretaciones son casi similares a lo que habíamos hecho con la tabla, pero nos ubicamos aquí. Aquí vamos a leer acá. ¿Cuál es el sector que predomina más? El sector más grande vendría a ser el sector de este color, que representa el 20%. Pero este sector es ¿de qué? De rasgos físicos. Ese sería el motivo de discriminación, ¿no? Y el de menor valor vendría a ser pues los dos sectores que tenemos aquí, de color naranja y de color morado, que representan a la procedencia y por enfermedad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar interpretación. Primero, el 20% de las personas encuestadas manifiestan que el motivo de discriminación que sintieron fue por, aquí está, rasgos físicos. Y la segunda interpretación, hay dos motivos con el 7% que manifiestan que sintieron ser discriminados tanto por su procedencia como por su enfermedad.
Muy bien, y las conclusiones podemos nosotros concluir lo siguiente. Voy a hacer una sola conclusión. El principal motivo que representa aquí, mira, este sector más grande, de discriminación por el que han sufrido las personas encuestadas es por su rasgo físico. Ahí está. Esa es la conclusión. Tú puedes hacer más conclusiones como ya te las hemos explicado. Y vamos con la última, que es la pregunta número 5. Bien, la tabla número 5 fue sobre el lugar donde fueron discriminados. Acá están las categorías. Y bueno, vamos acá también a hacer otra columna que va a representar al ángulo del sector circular. Como ya sabemos, va a ser la multiplicación de 360 entre n por cada una de las frecuencias absolutas. Entonces acá sabemos que 360 grados entre 30, que es el total de la muestra, es 12. Entonces aquí vamos a dividir a cada una de las frecuencias absolutas por 12. Ahí está. Para la primera frecuencia absoluta es 8, entonces multiplicamos 12 grados por 8 y eso es 96 grados. Siguiente sería 12 grados por 14 y eso nos da 168 grados. Luego tenemos 12 grados por 4 y eso nos da 48 grados. 12 grados por 1, eso nos da 12 grados. Y finalmente 12 grados por 3, eso nos da 36 grados. La suma de los grados viene a ser un total de 360 grados, que viene a ser el ángulo central de nuestro círculo que vamos a graficar aquí. Entonces tenemos acá el gráfico número 5 correspondiente a la tabla número 5, que tiene como título lugar de discriminación, o también lo puedes colocar igual, lugar donde fueron discriminados. Entonces no te olvides graficar siempre primero tu círculo y luego hacer tus sectores. Acá lo voy a hacer ya más rápido. Hacemos del primer sector, que es de 96 grados. Ahí está. Todo esto mide 96 grados, entonces ahí ya lo pinté. Luego sigue con 168 grados desde el centro. Empiezo a contar con mi transportador. 168 que va hasta acá. Todo este de color naranjadito. El siguiente es de 48 grados, empiezo a medir 48 grados, es este color verde. Luego tenemos el de 12 grados centígrados, que sería esta pequeña parte, y luego tenemos el de 36 grados, que sería este otro sobrante. Y así hemos completado nuestro gráfico circular con 5 sectores. Entonces podemos colocar acá sus equivalentes en porcentajes. De 96 grados le corresponde 27%, de 168 grados le corresponde 47%, del siguiente le corresponde 13%, aquí le corresponde 3% y al último, que es de 36 grados, le corresponde 10%. Aquí están sus correspondencias. Listo, ahora si colocamos acá, mostramos acá las leyendas para podernos guiar bien. El color fucsia corresponde a lugares públicos, el color anaranjado a la escuela, el color verde a instituciones públicas, el celeste a otros y el de color morado corresponde a que no hubo discriminación. Damos la interpretación. Del total de encuestados, que fueron 30, el 47% manifestaron ser discriminados en la escuela. Otra interpretación, solo el 3% manifestó ser discriminado, en donde este color corresponde en otro lugar diferente a los que se plantearon. Esas son dos interpretaciones, puedes hacer más y vamos con la conclusión. ¿Cuál es la conclusión aquí? Voy a hacer una sola conclusión del mayor sector, que corresponde a que fueron discriminados en la escuela. Entonces, el lugar donde los encuestados más se han sentido discriminados ha sido en la escuela. Y es así como hemos terminado de resolver la situación planteada en la plataforma Aprendo en Casa. Nos falta ver todavía de la media aritmética y algunos puntitos más, que lo veremos en la siguiente parte, que se publicará en el transcurso de la semana. Muy bien, eso sería todo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Que Dios te bendiga. Bye bye.